Amén. Dios les bendiga, amados. Damos gracias al Señor por poder ya encontrarnos a esta hora de la tarde, pasadita a las 8 de la noche, eh, con el deseo de poder aprender a partir de este día. Hoy día va a ser bastante breve la enseñanza que vamos a compartir. Y continuando un poquito con el tema de la predicación del domingo pasado, ¿cierto? Acerca del rapto, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo. Hoy día vamos a, con la ayuda del Señor, a poder profundizar un poquito más a la luz de los textos bíblicos que la palabra nos presenta en relación a estos temas, para poder dilucidar dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos evangélicos, especialmente, que somos muy dados a dejarnos llevar por la opinión de los demás. Existe lo que se llama dentro del pueblo evangélico una cultura oral muy marcada, de mucha influencia en los hermanos, que se conforman siempre con el mensaje que nuestros pastores, nuestros hermanos maestros, nuestros predicadores nos dan desde el púlpito en la iglesia, y no tenemos una actitud de poder profundizar en la escritura, de poder leer en la escritura lo que Dios realmente dice. No tenemos esa capacidad o ese espíritu que gracias a Dios tenían los hermanos en Berea, que menciona la escritura cuando el apóstol Pablo enseñaba y explicaba. La Biblia dice textualmente que los hermanos de la región de Berea escudriñaban la escritura, escudriñaban para ver si realmente lo que Pablo estaba diciendo estaba en la Biblia. Y ahí nosotros erramos mucho, porque hay muchos conceptos que están en la Biblia, ¿cierto? Pero además son muy mal interpretados. Y nosotros, con la ayuda del Señor, queremos poder traer un poquito de claridad bíblica, ¿cierto?, acerca de estos temas que están tan de boga hoy día, ¿cierto?, a raíz de lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cierto?, como el rapto, la tribulación, ¿cierto?, la gran tribulación y la segunda venida del Señor. Entonces, espero que usted tenga lápiz y papel y pueda estar tomando nota de esto que estamos hablando con la ayuda del Señor, ¿cierto? Así que para que vaya tomando nota. Entonces hoy día vamos a hablar de estos tres temas, ¿cierto? Pero hoy día vamos a partir de este primer tema, porque es en este mismo orden que la palabra rapto, tribulación y segunda venida, es que la gran mayoría de nosotros los cristianos evangélicos creemos que sucederá el cumplimiento de estas profecías. Así que lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿cierto?, al menos es tener un conocimiento básico, bien definido y fundado de qué son estos conceptos y qué implican en la vida de la iglesia y para el mundo. Amén. Entonces tenemos que tener un concepto claro, básico y bien definido para entender qué implican estos conceptos. Entonces, desde esa perspectiva, yo espero que usted tome nota para partir por lo que vamos a ver en lo que es, ¿qué es? Porque ese es el otro gran problema, que hablamos de estos conceptos, pero la gran mayoría ni siquiera entiende realmente qué es, qué significan estos conceptos a la luz de la palabra, y de eso vamos a hablar. ¿Amén? Entonces hoy día vamos a hablar de la palabrita rapto. ¿Ah? Rapto. Para que usted lo note. Hay muchos detractores de esta doctrina, porque hablar del rapto o arrebatamiento de la iglesia es hablar de una de las doctrinas fundamentales de la iglesia evangélica. Todas las iglesias, o la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, creemos en esta doctrina, y es una enseñanza ampliamente difundida dentro de nuestras iglesias, la doctrina del rapto o arrebatamiento. Y para los que no lo sepan, estas dos palabritas son sinónimas. ¿Ah? Cuando hablamos de rapto y arrebatamiento, estamos hablando de palabras que son sinónimas, ¿ya? Y se pueden emplear indistintamente la una de la otra. Cuando usted habla de rapto o cuando habla de arrebatamiento, estamos hablando del mismo suceso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ya? Vamos a ver a través de la Escritura qué dice la Biblia. Hay
dentro de los detractores, la negación de que esta palabra rapto se encuentra en la Biblia, y efectivamente la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra una palabrita como la gran mayoría de las personas sabemos hoy día, los que estudiamos la Biblia, que la gran mayoría de las palabras que nosotros usamos en castellano hoy día, ¿cierto? Para poder entender la Biblia, como está la Biblia Reina Valera, que es la versión más popular dentro de la comunidad hispanohablante, ¿cierto? Eh, a la gente le cuesta mucho entender que la Biblia está escrita, al menos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y no está escrito en el idioma que nosotros lo tenemos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y de ese idioma se tradujo y algunas palabras se transliteraron al castellano. Entonces, nosotros no encontramos la palabra ni rapto ni arrebatamiento en el texto original, pero sí nosotros encontramos, si usted va al libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 39, y también en Primera Tesalonicense, en el capítulo 4, en el versículo 17, usted va a encontrar dos palabritas allí que están traducidas como en Hechos capítulo 8, verso 39, usted va a encontrar la palabrita arrebato. Y esto es cuando, si usted ha leído la Biblia, a lo mejor va a recordar que cuando Felipe es llevado por el Espíritu Santo al desierto para encontrarse con el etíope, ¿cierto? Que iba de camino, leyendo el libro de Isaías, ¿cierto? La palabra del Señor nos muestra ahí en el capítulo 8 de Hechos que Felipe es llevado para hablarle al etíope, ¿cierto? Y explicarle acerca de quién estaba leyendo en el libro de Isaías. Estaba leyendo las profecías relacionadas con Jesucristo el Señor. Y entonces allí, luego de que este hombre, el etíope, recibiera la palabra, fuera instruido y fuera bautizado, ¿cierto? El libro de Hechos 8:39 dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, usted lo va a leer en castellano ahí, arrebató a Felipe. Y el eunuco, ¿cierto? Que es el etíope, no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Entonces, ahí tenemos por primera vez la palabrita arrebatar. Ahora, en el texto griego, ¿cierto? En el original, ahí la palabra no es arrebato. Y yo creo que tomen nota de esta palabra, ¿cierto? Hechos 8:39. La palabra es harpazo, ¿ya? Harpazo o arpazo, ¿ya? Y esa palabrita, puede anotarla así, como suena, es lo que nosotros conocemos como zarpazo. ¿Ah? Usted imagínense la figura, ¿cierto? Nosotros aquí, los hispanohablantes, entendemos lo que es zarpazo, dar un zarpazo, ¿cierto? Que esta es la forma, ¿cierto? Que nosotros entendemos de cómo cuando el león caza la presa, ¿cierto? O un animal de este tipo, y de un zarpazo rápido, violento y fuerte, atrapa a su presa para llevarla. Y es esa la palabrita que se usa en el texto griego original. La palabra que aparece ahí en Hechos 8:39 es arpazo. O sea, y eso se ha traducido como arrebato, arrebatar, arrebatados, que es la misma palabra arpazo que aparece ahí, aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Si usted la mira ahí, ¿cierto? El apóstol Pablo dice específicamente en ese texto, hablando de la venida del Señor, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedados, seremos, y ahí usan la palabra esta, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Amén. Entonces, ahí en 1 Tesalonicenses 4:17, ¿cierto? Y Hechos 8:39 usted va a encontrar la palabra arpazo o harpazo, como podría que se mencionara en griego, ¿ya? Y en castellano, si quisiéramos traducir literalmente esa palabra, sería zarpazo. Solo que no usamos esa palabra, ¿cierto? No se usa esa palabra, no se translitera esa palabra en la Biblia, ¿cierto? En la versión en castellano, porque a nosotros nos da otra idea y nos lleva a otra imagen, ¿cierto? Si pensamos en un zarpazo y no en un arrebato, como es la idea del escritor cuando usa esta palabra
para hablar allí del arrebato, de cómo el Espíritu Santo arrebata a Felipe del lado del eunuco, ¿cierto? En una fracción de segundo, de tal manera que cuando el eunuco reacciona, no ve a Felipe, nunca más lo vio. El Espíritu Santo lo arrebató, lo tomó y se lo llevó, ¿cierto? Y después en Tesalonicenses Pablo usa esa palabra para decir que seremos arrebatados. Entonces, usted y yo tenemos que entender, ¿cierto?, que esta palabra, rapto o ya arrebato, que en castellano son sinónimos, tiene su origen en la Escritura. Y en la Escritura la encontramos al menos en estos dos pasajes, como arpazo, que traducido ahora al castellano, para darle la definición en castellano a esta palabra griega, ¿cierto?, es arrebatamiento. Amén. Así que usted, si alguien le dice, oye, esta palabrita no está en la Biblia, usted le puede mostrar Hechos 8:39 y le puede mostrar 1 Tesalonicenses 4:17. Esta palabrita sí está en la Biblia. Y no solo está en la Biblia esta palabrita de rapto o arrebato, sino que además asociado a esta enseñanza del rapto o arrebato, nosotros vamos a encontrar varios otros textos más en la Escritura que hablan de esta realidad de la cual Cristo nos habló, porque el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Usted va a encontrar al Señor que dice así, hablando de su obra, de su ministerio, de lo que Él va a hacer en el futuro, ¿cierto? Él dice en Juan 14:3, dice, no sé si lo encontró ya, espero que lo busque. No quiero ir tan rápido, quiero darle tiempo y quiero que usted mismo lo lea. Ya vamos a tener habilitadas las tecnologías para que cuando yo esté hablando estén apareciendo a mí en este video, ¿cierto?, los textos que yo voy a ir usando. En el Evangelio de Juan 14, en el versículo 3, el Señor dice, y si me fuere y os preparare lugar, ¿cierto?, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí está esta otra frasecita, y os tomaré a mí mismo. Fíjese, el Señor dice, me voy a ir, voy a preparar un lugar. Y aquí es donde viene esta promesa gloriosa de que Cristo volverá y tomará a la iglesia, a los que han creído en Él, ¿cierto?, a los que han confesado su nombre, a los que han seguido su camino, su palabra, sus mandamientos, ¿cierto? Y hemos sido lavados y redimidos en su preciosa sangre. No hay mérito alguno que usted y yo, amado, ahí un paréntesis, podamos hacer para merecer ser parte de la iglesia de Cristo el Señor. Pero nosotros somos parte de la iglesia del Señor por su gracia, su misericordia, que se nos reveló. Y hoy día usted y yo somos parte de esta iglesia. Esta iglesia a la cual Cristo está preparándole moradas. ¿Para qué? Porque el deseo de Dios de siempre, desde que nos creó, desde que nos formó, desde la eternidad pasada, es reunirnos con Él para continuar eternamente con Él. Y es esa la verdad más gloriosa del Evangelio. El Señor que nos creó a su imagen y semejanza quiere reunirse con nosotros. Y quiere que su plan y su propósito se cumpla a pesar de este impas, esta caída permitida por Dios, pero que Dios mismo se ha propiciado en medio para salvarnos, rescatarnos y para llevarnos finalmente a cumplir sus propósitos eternos, en los cuales usted y yo, querido, estamos involucrados. Amén. Y gloria al Señor por eso. Por eso es que es tan importante entender que esta es una verdad bíblica innegable. El Señor mismo ha dicho, yo vendré y os tomaré a mí mismo. Y aquí no aparece, ¿cierto?, la palabra arpazo. Aquí hay otra palabra mucho más larguita, que a lo mejor usted, si quiere, la puede anotar, que se llama en griego. Ahí la expresión tomaré a mí mismo es la palabra paralambano. Es un poquito difícil de decir. Paralambano. ¿Ah? Y cuya raíz es de otra palabra griega. Porque uno tiene que entender, mira, esto de los idiomas es tan complejo. Le voy a poner un ejemplito, nomás un paréntesis. Usted sabe, ¿cierto? La mayoría de los que me ven saben que yo viví en Japón, aprendí a hablar japonés. Entonces, decir buenos días en Japón, ¿cierto?, se dice así, Ohayo gozaimashita.
Ohio gozaimashita. Y esa palabrita nosotros la traducimos al castellano como buenos días. Pero realmente los japoneses no están diciendo buenos días cuando dicen esa palabra. ¿Sabe lo que realmente esa palabra diría si se tradujera palabra por palabra? Esa palabrita, Ohio gozaimashita, se traduciría es muy temprano todavía. O sea, un japonés no dice buenos días cuando se levanta. Un japonés dice es muy temprano todavía. A usted y a mí no le hace sentido, ¿cierto? Entonces, como no nos hace sentido, las palabras se traducen de un idioma a otro, pero en el sentido que la gente tiene del idioma que habla. Y esto es lo que pasa con la escritura. Hay muchas palabras que a nosotros no nos hacen sentido si se transliteraran, tal cual, con lo que eran. Entonces se traducen y en la traducción se le aplica el sentido. Entonces la palabra que aparece aquí en Juan, en el capítulo 14, verso 3, paralámbano, ¿ah? Y viene de otra raíz griega, que es jaireomai, jaireomai, jaireomai. Y en esa palabrita jaireomai, ¿cierto? Está la implicancia de la expresión parecida a la de arrebatamiento, que es tomar para uno con violencia. Y esto usted lo puede encontrar en cualquier diccionario griego bíblico. ¿Ah? Los significados, la implicancia. Hay un diccionario muy bueno de griego que es el diccionario de Strong. Si usted lo puede buscar después y puede ir buscando estas palabritas. Entonces, el primero en hablar del rapto es el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 14, verso 3. Él vendrá y nos tomará a nosotros mismos. Y ahí está, y ese es un texto innegable. También está, ¿cierto?, en el Evangelio de Mateo, ¿cierto?, que es el texto, yo creo, más popular en este tiempo, que es Mateo 24, y donde Jesucristo, acuérdense que en Mateo 24, yo no quiero tomar Mateo 24 hoy día, porque lo primero que quiero que usted entienda, ¿cierto?, hoy, que le quede súper claro, que la palabra rapto y arrebatamiento sí están en la Biblia, solo que en el texto original aparecen con otra expresión, pero traducida al castellano, estas palabras sí existen en la Biblia y están en total relación con lo que nosotros estamos hablando acerca de la doctrina del arrebatamiento, que en síntesis la doctrina del arrebatamiento es que creemos que Cristo el Señor volverá de acuerdo a su palabra y su promesa y tomará a la iglesia y la sacará de esta tierra para llevarnos a estar para siempre con Él. Y que este hecho, este rapto, de acuerdo a la palabra que se usa, ¿cierto?, del mismo texto de Hechos 8:39 y de 1 Tesalonicenses 4:17, cuando usa la palabra arpazo, está hablando de que este será un evento rápido, será un evento que sucederá, ¿cierto? Y esto puede ser materia de estudio, de cuestionamiento para otras personas, pero este es un evento que sucederá para la gran mayoría de nosotros, creemos que sucederá en una fracción de segundos. Hay algunos por ahí que dicen que no, que será un evento que durará todo el día, pero es en materia de estudio. Pero el hecho es que si dura un día o dura una fracción de segundo, a usted y a mí en realidad no nos afecta. No afecta a la doctrina, cuánto tiempo durará ese minuto de arrebato. Pero la idea bíblica es que esto será algo rápido, algo violento, algo que no dará espacio a la gente para poder asimilarlo de manera inmediata. O sea, la gente no lo verá. Así, entonces, Jesucristo habló de esto también en Mateo 24, en el capítulo 30, en el versículo 30 y 31. Usted puede ver que él dice que el Señor con vos también juntará a sus escogidos y los tomará y se los llevará. Pero como el Señor está respondiendo en Mateo 24, tres preguntas en realidad, y no solo una, cuando usted ve el comienzo, ¿cierto?, de la pregunta ahí, es que el Señor está hablando de la destrucción del templo. Los discípulos le preguntan cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces están haciendo tres preguntas con hechos totalmente aislados del uno del otro. Entonces, por eso no quiero meterme hoy día en Mateo 24, 30, 29 y 31, pero también ahí está, en ese texto, lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, volvamos ahora a lo que la Biblia muestra, porque la Biblia sí muestra con mucha, pero mucha claridad, ¿cierto?, que este es un hecho que va a ocurrir. Y es tan claro, ¿cierto?, que lo que el Señor dijo, el apóstol Pablo, usted recuerde, ¿cierto?, que el apóstol Pablo es llamado el apóstol
de los gentiles, ¿ah? O sea, el apóstol que Dios usó para entregarnos la palabra, la enseñanza, la doctrina a usted y a mí, ¿cierto? Entonces, quiero que vaya ahí a Primera de Corintios, al capítulo 15, el versículo 51 y 52. Busque ahí Primera de Corintios, capítulo 15, ¿cierto? 51 y 52, porque ahí el apóstol Pablo va a decir así. ¿Lo encontró? A ver, dígame. Diga una vez ahí a través de Facebook para saber que lo encontró. Levante la manito. Amado, vamos ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Así dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando en estos capítulos acerca de la resurrección, de que Cristo resucitó, de que Cristo fue puesto a la diestra de Dios, de que Cristo mismo, el Señor, nos ha tomado como primicias para Dios su Padre. Ese es el tema de todo el capítulo. Y en un momento hay un paréntesis, al parecer como si fuera un paréntesis, en que Pablo, hablando de este tema de la resurrección, ¿cierto? Algo en lo que nosotros todos creemos, dice en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Amén. Así que dígale ahí a su pariente que está a su lado viendo con esto usted, no todos dormiremos, pero todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo, a ese todo se refiere, ¿cierto? Seremos transformados. Aleluya. Usted y yo seremos transformados. Y miren la Biblia cuando dice esto. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se da cuenta? Por eso yo soy de los que creen que esto va a ocurrir en un momento, en una fracción de segundos. Usted y yo seremos transformados. Transformados. Ahí la palabra que usa es metamorfosis, que es la palabra griega que habla de el cambio, la transformación de algo. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, la oruga se convierte en una mariposa, ¿cierto? Un feo bichito agarrado a una rama, de pronto se convierte en una linda y esplendorosa mariposa capaz de volar libremente por los aires. Bueno, esa es la palabra metamorfosis, un cambio radical del cuerpo físico. Y la Biblia dice que ese cambio radical del cuerpo físico será llevado a cabo por Cristo para nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Amén. No sé cuánto se demora usted en abrir y cerrar los ojos, pero yo me demoro, ¿contó? En menos de un segundo. Amén. Y entonces, y la Biblia es muy clara en decirlo. Dice, entonces, sigo leyendo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora ese no todos dormiremos, ¿cierto? El apóstol Pablo está diciendo que no todos moriremos. ¿Ah? No todos moriremos. Recuerde que dormir en la escritura también implica morir. Entonces, podríamos decirlo más claramente hoy. No todos moriremos. ¿Por qué? Porque va a haber una generación de personas que cuando esto ocurra, cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, van a estar vivos. Entonces Pablo dice, no todos vamos a estar muertos cuando esto ocurra, pero sí algo seguro, todos, y aquí incluye a los muertos, que estén muertos, a la gente que esté muerta cuando el Señor venga, a los que murieron recién y a los que murieron hace siglos. Todos los muertos en Cristo, desde el primero hasta el último hombre que ha creído y confesado a Cristo, desde la fundación de la iglesia por Cristo mismo, dice, todos seremos transformados. Amén. Dios lo hará. En una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos, y ahí lo explica, ¿ves? Serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles. O sea, oiga, ya no va a haber ni ceniza y el polvo está diseminado. Imagínate, ¿dónde estarán los restos de los primeros cristianos, los mártires de la iglesia? ¿Dónde estarán? No hay memoria dónde puedan estar físicamente. Pero Dios, que creó el cielo y la tierra, ¿no tiene poder acaso de reunirnos de todas las moléculas que están ahí diseminadas? ¿Ah? En algún lado, ¿sabe usted que físicamente estamos en algún lado? Aquí le hago otro paréntesis, ¿cierto? Hay una ley, la ley de Lavoisier en física, que dice que en la naturaleza nada se crea, nada se pierde, ¿ah? Sino que es
transformados. Amén. Hay una transformación de la materia, pero no hay una pérdida. Ni hay más materia, ni hay menos materia. Entonces, todos los que han muerto físicamente están aquí. ¿Dónde están, pastor? ¿No lo dice la Biblia? Polvo eres y al polvo volverás. Están hechos polvo, pero están. Y Dios tiene el poder de tomar ese polvo y reconstruir físicamente los cuerpos y darnos un cuerpo glorioso, incorruptible. Amén. Y nosotros, dice Pablo, seremos transformados, cambiados, una metamorfosis. Este cuerpo físico y los de los muertos serán transformados. Amén. Así que esto está en la Biblia. Y en 1 Tesalonicenses, si usted lo ve ahora, 1 Tesalonicenses, ¿cierto? En el capítulo 4, del verso 15 al 17. Vamos a leer, vaya ahí a 1 Tesalonicenses. ¿Lo encontró? Búsquelo ahí en la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. El apóstol Pablo dice así. Por lo cual, y aquí está hablando, ¿cierto? En un contexto, a mí me interesa, yo algo mencioné de este contexto en la predicación del día domingo pasado, ¿cierto? En un contexto donde el apóstol Pablo nos está llamando a vivir la vida día a día, con su propia afán, trabajando, preocupándonos, ¿cierto? A estar tranquilos. Si usted lee los versículos anteriores a este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:17, si usted lee los primeros versículos antes de llegar al versículo 17 del capítulo 4, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando, ¿cierto?, a los cristianos, no en un sentido alarmista, sino en un sentido de traer calma, traer tranquilidad, pero dentro de toda la exhortación, ¿cierto?, procurando traer paz al corazón también de las familias que han perdido a sus seres queridos, ¿cierto?, porque están siendo perseguidos, están siendo asolados, muchos cristianos están muriendo, ¿cierto?, y hay una desazón también en la gente. Entonces, el apóstol Pablo va a traer tranquilidad a esta gente a través de esta carta, y llegando al tema de la angustia que produce la pérdida de un ser querido, y Dios nos libre, porque sí es una angustia, es una razón de angustia. Amén. Pablo va a traer palabras de consuelo y les va a decir desde el versículo 15, 1 Tesalonicenses 4, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, y aquí mira la expresión que usa Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mira, lo primero que dice Pablo otra vez, ahora a los tesalonicenses, primero se lo dijo a los corintios, ahora a los tesalonicenses. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no seremos nosotros primeros transformados, porque primero serán transformados los que durmieron, los que estén muertos serán los primeros en oír la voz del Señor, que es voz de trompeta, ¿cierto?, llamando a sus escogidos, llamando a sus elegidos, y siéndolos y transformándolos. Amén. Y luego nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos. Así que Pablo hasta te da el orden de cómo va a ocurrir. Pero recuerde que aunque sea en un orden, es muy rápido este evento, ¿ya? Por lo cual decimos palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, y ahí está la palabrita otra vez, recuerde, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Siempre con el Señor. Entonces, y aquí tenemos, mira, si no, hay algunas personas, ¿cierto?, detractores, algunos cristianos incluso, que niegan la doctrina del rapto, que dicen que el rapto, incluso yo he visto algunos blogs por ahí que dicen que es una falacia, es un invento, que no está en la Biblia. Pero yo le quiero decir, hermano, si solo tuviéramos este texto, Primera de Tesalonicenses, si solo tuviéramos Primera de Tesalonicenses 4, del verso 15 al 17,
diciéndonos lo que este texto nos dice, hermano, sería suficiente para creer en el rapto. Sería suficiente para creer en la doctrina del arrebatamiento, porque es tan clara, ¿cierto? Yo no sé, pero yo no soy tan inteligente como quisiera. Y estamos todos en un nivel de coeficiente intelectual medio, normal, ¿cierto? Yo sé que todos ustedes son inteligentes, algunos mucho más inteligentes que su pastor, amados, y esto lo podemos entender todo, ¿no? ¿Cierto? O sea, más claro, ¿quiere algo más claro? ¿Quiere una explicación más clara de que esto va a ocurrir? ¿De que el Señor va a venir? ¿De que el Señor va a descender en las nubes? ¿De que el Señor va a llamar? ¿De que el Señor va a resucitar? ¿De que el Señor va a transformar? ¿Y que el Señor nos va a arrebatar? ¿Que nos va a tomar rápido y nos va a llevar a su presencia? Este texto, solo este texto, me dice a mí, esto de la doctrina del rapto es una verdad innegable en la Escritura. Es una verdad innegable en la Escritura. Así que, si usted ha escuchado por ahí, no, eso no va a pasar, mira, va a pasar. Ahora, otra cosa interesante de ver, ¿cierto? Es entender, y espero que hoy día esté entendiendo, ¿cierto? ¿Qué es el rapto? ¿Qué significa? ¿Cierto? El rapto del arrebatamiento. A la luz de la palabra, yo espero que usted entienda. ¿Qué es esto? ¿Qué es la doctrina del rapto? Y es la creencia, y si quiere sintetizarlo así, si quiere escriba esta frase, ¿cierto? Es la enseñanza de que Cristo en algún momento de la historia tomará en una fracción de segundos a la iglesia de todo lugar, de todo el mundo, a los que estén vivos y a los que hayan muerto en Cristo el Señor. Los tomará y los sacará de esta tierra y los llevará con Él para estar para siempre con Él. En ese minuto, en el día que el rapto ocurra, la iglesia habrá definido su historia para siempre. La iglesia habrá marcado su destino final. No habrá después de eso nada que afecte a la iglesia. Usted y yo estaremos para siempre con el Señor, para siempre. Todo lo que ocurra después del rapto no afectará a la iglesia, para nada. Es un tiempo en la comprensión cristiana evangélico de la mayoría de nosotros, los que creemos en la doctrina del rapto, ¿cierto? Es un tiempo, ¿cierto?, en que la iglesia será liberada de todas las presiones, las cargas, los sufrimientos, las amarguras. Es el tiempo en que el Señor enjugará nuestras lágrimas y nos mostrará la eterna gloria y vamos a entender cuánto valió la pena servirlo y ser fiel. La pregunta que asusta a la gente, la pregunta que le da pavor a la gente, ¿cierto? Y hace que a través de los tiempos, escatólogos, ¿cierto?, que son los que estudian las profecías y los acontecimientos futuros, que a través de los tiempos quieran darle a la gente una respuesta bíblica que no existe acerca de cuándo. ¿Se recuerda el mensaje del domingo? La gente tiene mucho interés, mucha convención de saber cuándo, quiere saber cuándo. ¿Ah? Pero al menos respecto a la doctrina del rapto, la Biblia no dice cuándo. Pero sí hay una... ¿Y sabe por qué no dice cuándo? Porque sí, a la luz del contexto histórico en que estos libros se escriben, sí a la luz de lo que el apóstol Pablo y la forma en que habla, también lo habla el apóstol Pedro en el capítulo 24, o sea, perdón, en el capítulo 2, Pedro también va a hablar y va a decir, ¿cierto?, que él espera también, ¿cierto? Y cuando uno ve la historia de la iglesia desde que esto comienza, desde que el Señor mismo habla de esto, y el Señor es llevado al cielo, ¿cierto?,
con los ángeles en las nubes. Esto usted lo puede ver ahí en el capítulo 1 de Hechos, ¿cierto? Desde ese momento la iglesia espera cada día la venida del Señor. Entonces el rapto no tiene una fecha específica en la cronología bíblica. Lo que creemos, la gran mayoría de los eruditos bíblicos, yo no soy un erudito bíblico, yo soy apenas un predicador y procuro enseñar y fundamentar, eso sí, lo que creo y predico, que es la obligación que por lo menos cada pastor debiera tener. No tenemos que ser maestros ni eruditos bíblicos, pero sí tenemos que estudiar, amados pastores, hermanos y ministros, para darle a la iglesia una respuesta bíblica, basada en la palabra y no en los pensamientos personales. Amén. Entonces, por eso me he preocupado de ver estos temas, porque están de boga, porque producen alarma en la gente. Entonces, nosotros hoy día tenemos que entender que además esta doctrina es una doctrina que habla de la inminencia. ¿Sabe lo que es inminente? Algo que está por ocurrir, que puede ocurrir hoy mismo, aquí y ahora. O puede ocurrir en 21 siglos más. No estoy diciendo yo, no me malentiendan, que esto va a ocurrir en 21 siglos más. Lo que me refiero a 21 siglos han pasado, ¿cierto? Y la iglesia espera, y espera cada día, porque cuando el Señor habla de esto, ¿cierto? Usted lo va a recordar ahí en Mateo 24, el Señor dice, velad y orad. Y el apóstol Pablo, si usted lo vuelve a ver estos versículos, él mismo, con toda la revelación que tenía del Señor, él espera vivo al Señor. Por eso él dice, y luego nosotros, que vivimos, estoy leyendo Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, nosotros que vivimos, que habremos quedado, fíjate, hasta la venida del Señor. Pregunta, ¿Pablo en su tiempo y en vida esperaba que esto ocurriera? Según este texto, sí. Y cada cristiano y cada generación espera que esto ocurra. Espera que esto ocurra. Hay un texto que se lo quiero leer para terminar, que es ya el último texto de la Escritura, ¿cierto? La Biblia se cierra con este texto. En el capítulo 22, el Señor que revela al apóstol Juan estando allá en Patmos, en la isla de Patmos, desterrado, ¿cierto? Es la última revelación. Esta es la última palabra. Después de esta palabra no hay más palabra para la iglesia ni para el mundo de parte de Dios, escrita. En el verso 20, el Señor hablando dice, el que da testimonio de estas cosas dice el Señor, ciertamente, vengo en breve. ¿Qué es breve para usted? Un poco de tiempo, ¿cierto? Un tiempo pequeño, un tiempo corto. Y la respuesta es, amén, sí, ven, Señor. Este es el clamor permanente de la iglesia y por eso que cada ministro, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios a través de la historia, ¿cierto? Espera que esto ocurra en vida. Yo espero que esto ocurra en mi vida, que antes que yo muera, mis ojos se cierren sobre la faz de esta tierra. Yo espero, yo digo, como dice la Escritura aquí, como clama el Espíritu Santo a través de la iglesia, Apocalipsis 22:20, yo atiendo a las palabras de Jesús que dice, ciertamente vengo en breve. El problema de esto es que a nosotros los cristianos se nos olvida, por no leer la Biblia con mucha facilidad, lo que dice Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Los tiempos de Dios, amado, no son los tuyos ni los míos. Los pensamientos de Dios no son los tuyos ni los míos. El Señor dice que Él vendrá un día. Y Pedro dice que el Señor no tiene por tardanza, porque ya en vida del apóstol Pedro, en el primer siglo, ya la gente cuestionaba que el Señor viniera.
porque sentían que habían pasado muchos años. Imagínense nosotros que hemos pasado siglos. Sentían que habían pasado muchos años y el Señor no venía. Y Pedro responde, no es que el Señor retrase su venida, sino que Dios, que es misericordioso y paciente, no queriendo que ninguno se pierda, retarda su venida. Usted y yo, hermano, estamos viviendo un tiempo especial. Tenemos la capacidad y tenemos la revelación y el entendimiento del Señor para comprender que esta es una verdad bíblica. El Señor vendrá. El rapto es una realidad bíblica. Esto ocurrirá. Espero, deseo y mi clamor es, y espero que el suyo también, ven, Señor, hoy. Le voy a invitar a orar, porque después de esta oración vamos a concluir, y la próxima semana, Dios mediante, vamos a estar viendo qué significa el rapto. O sea, perdón, la gran tribulación. ¿Qué es realmente la gran tribulación? ¿A qué se refiere la gran tribulación? ¿De qué habla? ¿Qué va a ocurrir en la gran tribulación? ¿Y qué señales hay en la Biblia para poder discernir si estamos o no cerca de que eso ocurra? Vamos a verlo, Dios mediante, la próxima semana. Amén. Déjeme ahí su comentario, si tiene alguna pregunta, alguna duda, escríbamela aquí a través de este medio, que en cuanto tenga tiempo yo la estaré respondiendo de manera personal, o tal vez en la introducción del próximo estudio daremos respuesta a alguna de sus preguntas. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, le damos gracias, Señor. Bendecimos su nombre por estar en su presencia, por permitirnos escudriñar la Escritura acerca de estos temas tan relevantes hoy. Oro, Señor, que sea el Espíritu Santo que traiga claridad, que refresque la memoria de mis hermanos, Señor, que puedan ser nutridos a través del conocimiento de tu palabra y podamos a partir de este día ir escudriñando y profundizando en tu palabra para poder entender por nosotros mismos las verdades contenidas en tu palabra, Señor. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos esperar en este tiempo, Señor? Oro que usted quite del corazón de la iglesia todo temor infundado, Señor. No estamos viviendo algo que usted no haya profetizado en su palabra. No estamos viviendo algo que usted no nos haya advertido en su palabra. Señor, esto y muchas otras cosas podrán suceder, pero hay una promesa gloriosa y es que usted guardará a la iglesia, usted nos guardará, usted nos bendecirá, usted nos librará porque usted es el Dios que nos libra. Usted ha enviado su ángel a nuestro alrededor para guardarnos y librarnos. Ayúdanos a entenderlo y a permanecer en una vida de santidad, en una vida de comunión, en una vida de unidad contigo, Señor, y con nuestros amados hermanos en todo lugar. En el nombre de Jesús, oramos que sea así para la gloria de tu nombre. Y la iglesia allí dice, amén. Gloria al Señor, amados.